Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Ustedes se percatan en cuanto a opinión pública, el presidente Biden está muy tenue. El mismo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, está menos, porque no sé qué calificativo decir, menos visitando e interviniendo en situaciones con el presidente López Obrador. Pero hay varios aspectos que quiero confirmar. Número uno, la oficina más grande del FBI, el Buró Federal de Investigaciones, fuera de los Estados Unidos, está en México. Y se está haciendo lo que es la investigación de Hunter Biden, que viajó con agentes del servicio secreto a este país como a varios más y tuvo que hacerse esta investigación que no querían hacerla, pero que pusieron los senadores republicanos entre la espada y la pared al procurador, y esta investigación está corriendo en México porque finalmente se sospecha que Caroline Adams, la esposa de Ramoncito Rolex López Beltrán, es un arreglo en el que tuvieron que ver Hunter Biden y hasta el mismo yerno de Donald Trump. No voy a abundar detalles porque la investigación está en curso, pero todo eso desencadena una serie de informaciones muy, muy comprometedoras para funcionarios públicos en México. Ahora, como varios de ustedes se percataron, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación, gobernador, etcétera, etcétera, dejó el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué razón? Porque se alía con Rosario Robles, de acuerdo a un reporte de inteligencia, y ambos saben mucho, demasiado, sobre López Obrador y sobre la situación actual del país. Y eso va a desencadenar una serie de acontecimientos que se ven venir. Quizás ustedes recuerden aquellos militares venezolanos jóvenes que empezaron a llegar a México en vuelos comerciales, muchos más llegaron en vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles, vuelos clandestinos. Ya se confirmó por la Agencia Central de Inteligencia. Estos militares están entrenados por Hezbollah y van a hacer todo el trabajo sucio para Andrés Manuel López Obrador, quien está jugando una vez más con la elección de México y no permitir que nadie gane la elección. López Obrador, mientras respire, va a seguir controlando el país con ayuda de todos estos grupos subversivos de control en los que hay militares, mujeres infiltradas en muchas organizaciones, y mucho cuidado, porque desde ahora en adelante tan riesgoso es andar en un sector controlado por los carteles
como ir a comer a Palacio Nacional. Luego les digo por qué. La Agencia Central de Inteligencia, por primera vez en México, va a contratar informantes. Se les van a pagar $600 al mes, pero no van a ser espías. Van a ser gente que va a proveer información sobre la manera en que López Obrador está boicoteando empresas de inversión norteamericana que son parte del TEMEC, y todo encaminado a arruinar el sistema político y la democracia de México. Y lo más triste, desde el año 1999 por ahí, los reportes de inteligencia dicen que la Comunidad Europea no había dejado de invertir en México como hasta ahora que está López Obrador en el poder. Las inversiones más bajas de las empresas europeas, que son demasiadas, Volkswagen, etcétera, etcétera, pasan desde el año 2022, en que López Obrador empezó a boicotear el sistema empresarial mexicano. Y si la elección fuera hoy en México, no ganaría Xóchitl Gálvez, no ganaría Enrique de la Madrid, no ganaría nadie de las corcholatas. ¿Por qué razón? Porque los reportes de inteligencia dicen que aparte de que Xóchitl Gálvez es una llamarada de petate y parte de la escena política de la cual López Obrador sigue manipulando, todo está encaminado a deteriorar una vez más el sistema político mexicano. Y José Ángel Gurría es el único mexicano que fue informado por grupos empresariales de Estados Unidos, y por eso él no se subió a la contienda y acaba de anunciar que él va a diseñar el sistema de gobierno por parte de una junta de gobierno. Ingeniero Lozano, eres el único candidato independiente a esta elección que no creemos que llegue a pasar. La situación está muy manipulada. Los militares venezolanos, junto con mercenarios, van a estar intimidando. Si aún así los carteles ya nos tienen hasta aquí con la violencia, imagínense militares venezolanos entrenados por Hezbollah y con mujeres infiltradas venezolanas en muchos círculos de la sociedad mexicana, cumpliendo una venganza López Obradorista. Me da tristeza informar todo lo que les acabo de decir, pero está confirmado por varias partes, no solamente por el aspecto de que, ¿cómo les quisiera decir yo? Pues de que López Obrador lo queramos criticar o decir que se va a salir con la suya, o que está haciendo, manipulando. No, ya las agencias de inteligencia están preocupadas, y si ustedes recuerdan, aquel ciudadano norteamericano muy conocido porque robó información de inteligencia de los Estados Unidos, Edward Snowden. Bueno, pues la misma Agencia Central de Inteligencia está alertando que Edward Snowden, quien ahora tiene asilo político en Rusia, ya confirmó a los Estados Unidos que están espiando todo tipo de información en México, de funcionarios, de gente que quiere contender en las elecciones, de empresarios, y que hay un alto riesgo
de problemas y conflictos sociales. No soy pesimista, ingeniero Lozano, pero lo que se ve venir y se siente es que México está ahorcado por las garras de Andrés Manuel, a grado tal de que nunca se había contratado gente en México para que ayude a la Agencia Central de Inteligencia a recabar información. Y no van a ser espías, lo aclaran muy bien, van a ser informantes que por primera vez van a detallar cómo por medio de grupos subversivos, aparentemente haciéndose ver como sindicatos, organizaciones obreras, etcétera, etcétera, López Obrador con su 4T quiere jalar un pivote que reviente el acuerdo comercial del TEMEC en México. Tristemente, ingeniero Lozano, ¿cómo ves todo este panorama tan difícil? Muchas gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues sí, cada día que avanza se ve y se torna más delicada la situación de nuestro país. Hace aproximadamente 4 meses, Frank, platicábamos el evidente lavado de dinero que estaba haciendo del crimen organizado el Banco de Bienestar. Y son notas que apenas empiezan a circular en México. Aquella decisión que tú y yo analizamos, no recuerdo con qué compañeros, de que el Banco Bienestar se retiraba del asunto de las divisas, pues ha tomado mucha fuerza, Frank, porque casi está confirmado que un 30% de los ingresos eran lavado de dinero en la nariz del gobierno o con la colusión, que parece ser es la hipótesis más aceptada, por la forma en que algunos mandos del Banco Bienestar, que administra el propio gobierno, pues había una complicidad total para actuar como una maquinaria de lavado de dinero del crimen organizado. Por un lado. Por el otro lado, es evidente la inundación de dólares en el mercado mexicano, al grado tal que alguna gente lo celebra y nosotros somos muy cuidadosos de que la gente sepa qué es lo que está celebrando con un dólar que hoy aparece con niveles de 17 pesos, 17.50. Evidentemente, el Banco de México es que maneja la libertad del intercambio de la moneda, pero para nadie es, digamos, dudoso de que hay una inundación de dólares en el país. ¿Producto de qué? De toda esta parafernalia del crimen organizado que modificó la ruta de lavado de dinero de Colombia a México con el acuerdo del gobierno mexicano. ¿Qué sucede? Y hay que hacerle ver a los mexicanos. Me duele por todos los mexicanos que trabajan doble o triple jornada allá en los Estados Unidos, cuando ven intercambiar los dólares de sus remesas por mucho menos dinero, Frank. O sea, es decir, hay que ver la parte positiva y negativa. Y hay una parte negativa de un precio, digamos, robusto del peso mexicano, en donde a los que más golpea son precisamente a la clase marginada. ¿Por qué? Porque ellos en buena parte viven de las remesas que les mandan sus familiares. Y ahora en lugar de cambiar el dólar por 20 pesos, lo están cambiando por 17 pesos. En pocas palabras, están recibiendo del orden de 15% menos. Con un costo de vida, Frank, que es 40% mayor en la canasta básica. Entonces estás hablando de una manera de generar miseria y pobreza en México, digamos, muy bien o astutamente planeada. Se parece efectivamente a lo que ocurrió en Venezuela. La gente trae a lo mejor más billetes, compra menos y finalmente les haces creer
que ha habido grandes récords en el aumento del salario mínimo, pero la pobreza o la clase, digamos, marginada de México, que si ayuda de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos o Canadá, pues están recibiendo un 15% menos, con un 40% más de costo de vida. Ahí te encargo lo que eso significa. 2, ¿quién se ve beneficiado con $1 a 17 pesos? Pues casi te digo, Frank, pronto voy a ir a visitarte, la gente que viaja, la gente que hace turismo fuera de México. ¿Por qué? Porque con tus pesos compras más dólares y entonces puedes estar en un mejor nivel. ¿Quién? El privilegiado, la gente de clase media, media alta, es la que se ve beneficiada y queda por los suelos totalmente ese asunto de primero los pobres. La distribución de la riqueza se va ensanchando, aunque el gobierno diga que tiene otros datos. Los productos mexicanos, Frank, del campo, donde hoy está sufriendo la agricultura mexicana, los campesinos, pues ahora resulta que sus hortalizas, sus frutas, sus verduras, sus productos, pues obtienen menos dinero. Y si ya de por sí estaban ahorcados en los precios de garantía nacionales, pues ahora resulta que también lo que mandan al extranjero ya trae 15% menos de valor. Entonces hay que ver los ángulos de las cosas, de lo que está pasando en México, y es entonces que la tesis de tratar de destruir la economía mexicana que tú mencionas, Frank, es totalmente cierta. Evidentemente el caos económico, la problemática económica y social de México, a quien más beneficia es al partido en el poder. Como digamos, a río revuelto, ganancia de pescadores. López y su equipo, con la asesoría del embajador de Venezuela en México, está repitiendo los mismos pasos de Venezuela. Crear una situación económica complicada, crear un desabasto, crear una problemática de productividad, hablando del imperio, la oligarquía, culpando a las anteriores administraciones, tesis que ya conocemos repetitivas, que simplemente cambiando algunas palabras son exactamente las mismas que usaba Fidel Castro y Hugo Chávez. Efectivamente, Frank, ese lavado de dinero, esos abrazos al crimen organizado, esos acuerdos bajo la mesa en donde participan los hijos de López y anteriores administraciones, es parte del pacto de impunidad del que hemos hablado mucho. Cuando la gente intenta defender los gobiernos anteriores, yo siempre les digo, no te olvides quién dejó al PRI corrupto en México, lo dejó el PAN. ¿Y quién dejó a Morena? Lo dejó el PRI corrupto. Entonces, ya el sistema político está totalmente enviciado. En un rato más platicamos el engaño tan grande que se está haciendo del país. Y con este falta de Estado de Derecho, Frank, en el que nosotros hemos apuntado que todas las corcholatas y taparroscas claramente están haciendo campañas anticipadas a los tiempos legales, deja protegido a López para que si él manda una instrucción al TRIFE, Tribunal Federal Electoral, o al INE, que ya tiene casi completamente tomado, y ahorita platicamos algunos sucesos de esta semana, pues simplemente les quitan el registro a todos, no se puede llevar a cabo una elección y López, como bien lo dices tú, asegura su proceso de ante un asunto de seguridad nacional, pues que al no poderse llevar la reelección, él continúa en el poder con un plan totalmente orquestado. No es nada que se escape de las hipótesis que gente pensante de México tiene. Hasta dónde él está planeando un caos electoral generado por este proceso de veras cínico, descarado, como ayer que le calculaban 60 millones de pesos de inversión solamente a una corcholata, nada más en anuncios en las calles, Frank. Espectaculares. 60 millones de pesos a precio de mercado, considerando 3 meses, considerando los precios que se tienen los espectaculares,
y que el propio Morena hizo la contabilización de 734 espectaculares en las calles del país, y lo presenta Ricardo Monreal. Todo es un caldo de cultivo que puede estar perfectamente maquinado para que ocurra lo que tú mencionas, Frank. Y no, vuelvo a decirte, no es ninguna locura que debamos considerar ese escenario. Hay un escenario 2, porque siempre Francisco Arias Cárdenas, que compitió contra Hugo Chávez siendo su compadre, su amigo, su cuate de aventuras, pues fueron capaces de crear esa imagen de que había una competencia democrática cuando ellos tenían tamaleado absolutamente todo. Bueno, pues Francisco Arias les hace ver que este proceso que están creando de caos les conviene preparar un escenario 2. Y el escenario 2, de no llegarse a un caos electoral, pues es tener un adversario perfectamente que podía haber salido de Morena. Y me refiero a esta cajita china, cortina de humo, globo inflado con aire, que es ahorita lo que le llaman en México la Xóchitl manía. Déjame platicar. Sí, es un fenómeno que no tiene nada que ver con un proceso natural, es un proceso inventado, alimentado, pagado, y voy a dar los razonamientos para decirlo. En primer lugar, Frank, quiero decirle al público que la persona que pudiera haber enarbolado una agenda llamada de derecha, Santiago Krill Miranda, el día de antier se declaró progresista y el más izquierdo del Partido Acción Nacional. No lo digo yo, Frank, lo dice en una banqueta Santiago Krill, mimetizando ya su discurso y narrativa por lo que pide el Foro de Davos, el Foro de Sao Paulo, y queriendo mostrar que los candidatos no son más que cara de la misma moneda. Una agenda internacional globalista que procura la interrupción de la maternidad, que procura el aborto, que empuja la ideología de género, que destroza la unidad de la familia y que atenta a todos los valores y tradiciones que puedan ser un obstáculo para que México sea otro Cuba, otro Venezuela, otro Bolivia. Y resulta, Frank, entonces, que las corcholatas de López y las taparroscas de la alianza traen exactamente la misma propuesta y agenda. Idéntica en esencia. Ingeniero ¿A quién Lozano, es el que más le conviene esto, Frank? Con esto cierro el escenario 2. A quien más le conviene esto es a López, definitivamente, porque López asegura que toda esa gente va a participar de este teatro para continuar la instalación de la dictadura militar. La alianza de oposición, PRIAN-RD, y lo pongo entre comillas, ha hecho una campaña multimillonaria para crear una esperanza a los mexicanos de una democracia aparente, en donde tú vas viendo que los candidatos son gente preparada para levantarle el brazo al candidato que llega a ganar de Morena, felicitarlo, y se está reproduciendo una película que ya todos vimos, El Estado de México, Frank. Es una película que, como decimos, ya la vi. La Xochilmanía es equivalente a la Alejandremanía, en donde con bombo y platillo pusieron al pueblo en un furor de tal grado que parecía que eran dos competidoras, una contra el otra, y confirmaron que la lucha libre es más real que esa lucha política. Después de saber por testimonio directo de la candidata que ahorita va tomando más fuerza, que apenas hace 3 semanas se sentía no preparada para el puesto de la presidencia, ¿qué le dijeron para que se sintiera ahora preparada?
cuando Andy López Beltrán y Claudia Sheinbaum fueron los primeros que la invitaron a ser senadora pluri por Morena, confirmado por ella. Y como dice, a mí López no me puede atacar porque él me invitó y me convino más el PAN. Como camaleón, ella pretende decir que no es del PAN, aunque 14 años ha vivido de los beneficios que le trae el Partido Acción Nacional, pero ya conocemos a los saltamontes, oportunistas y parásitos. Hoy te aparezco como lo que necesita el pueblo ver. Hay que ir en bicicleta para hacer un show populista, voy a ir en bicicleta al Senado, aunque toda la vida haya ido en automóvil. Y si tengo ahora que mentar la madre para sentirme que me parezco mucho a los mexicanos en el lenguaje, pues lo voy a hacer. Entonces resulta que me recuerda, Frank, la lucha libre. En el graderío la gente grita a favor de Blue Demon y del otro lado está el perro aguayo. A cenar después de esa supuesta lucha. Se abrazan, comparten una cerveza y se vuelven a poner de acuerdo en los trucos que van a preparar para el siguiente espectáculo. Eso es lo que estamos viviendo, Frank, hoy en México. El escenario 2 es una farsa democrática y termino con este punto que tú tocaste muy agudamente. El INE en un 70-80% ya está tomado por Morena. Guadalupe Tadei y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, ayer hablaron de una nueva era de la relación gobierno y el INE, que es una secuela de aquella visita lambiscona de Guadalupe Tadei, que recuérdate que llegó al poder junto con 3 nuevos consejeros electorales, porque separan de la mesa la alianza PRIAN-RD para que los nuevos 4 consejeros electorales tuviera vía libre Morena para lograrlos. Guadalupe Tadei va y visita al presidente, cosa que nunca le permitió a Lorenzo Córdoba, López Obrador, a pesar de que lo atacaba un día sí y el otro también. Todos nos imaginamos en la noche platicando a López, hijo, Andy, con Xóchitl, diciendo estuvo re bueno lo que le dijiste a mi papá, que es un machista. Échale, mañana te va a echar él a ti y somos tu principal jefe de campaña. ¿Por qué, Frank, lo digo? Y ya se cierro. Estamos viendo el mismo fenómeno con los mismos actores, fíjate, comunicadores, opinólogos y editorialistas intelectuales de aquellos que fueron a promover las urnas vacías para que López se quedara 6 años. Los mismos. Exactamente 1-1, Frank. Los mismos que nos vendieron la Alejandramanía que iba a mantener el Estado de México. Los mismos que han entregado el 72% del país en solo 3 años. Los mismos que han creado una esperanza falsa en los mexicanos, creando aparentemente luchadores que en esencia son exactamente iguales. Ante este caos, Frank, puedes entender la censura, el cierre de todos los medios de comunicación a escuchar una propuesta diferente. Simplemente está cerrado. Tu foro, Fran, tu espacio, el que te agradezco, le permite a muchos mexicanos saber qué estamos proponiendo nosotros. ¿Por qué hablamos del México potencia mundial? ¿Por qué hablamos de un México abierto a la inversión extranjera? ¿Por qué hablamos de un México que genere riqueza? Un México que no divide en chairos y fifís, un México de ley y orden, de Estado de Derecho, derecho a la vida, a la libertad. Porque no quieren escuchar eso, Frank. Ya están puestos de acuerdo. Esto continúa y continúa porque esta izquierda en la que ya se mimetizó Santiago Krill, que está profundamente metida Xóchitl Gálvez y no se diga las corcholatas, no existe una opción de derecha en México para la siguiente elección si no logramos los mexicanos
que una candidatura independiente esté presente en el debate presidencial. Así te la dejo, Frank, y te doy toda la razón de que esto es la crónica de un caos anunciado y que Estados Unidos ya se dio cuenta, ya lo observó, ya lo tiene claro y sin duda, al ser un socio comercial y vecino, debe estarle trayendo grandes preocupaciones. No tengo duda, Frank, hay una ala del gobierno de Estados Unidos que quiere tener esclavos, que quiere tener mano de obra a $4 el día, que quiere tener servidumbre, pero hay una ala que sabe que eso a la larga no es positivo para los valores que ha defendido la Constitución de los Estados Unidos de América. Entonces creo que en mismo Estados Unidos está viendo dos versiones del México que quieren. Un México esclavo y fregado, al que puedan accesar como maquiladores, mano de obra barata, esclavos, o un México que verdaderamente está a la altura de Canadá y de los Estados Unidos. Hoy los candidatos que tiene la elección nacional por parte del sistema político, lo único que están asegurando es ese país de esclavos. Así es, ingeniero, y muy buena analogía, asertiva. Y si te fijas, diario el presidente presume su peso fortachón. ¿Fortachón de qué? Si la inflación, como bien lo dijiste, está rebasando ese nivel de paridad dólar-peso y las familias de nuestros paisanos ya no les alcanza, aunque reciban dólares, para cubrir sus necesidades, ingeniero. Ahora, algo muy triste y muy tendencioso es que las agencias de inteligencia prevén que de aquí a la elección se viene un desabasto de medicamentos terrible en México. O sea, López quiere un México enfermo y hambriento, ingeniero. Así es, Frankie, y lo vemos, perdón, adelante, Frank. Adelante. Te escucho, Mira, ingeniero. Sí, evidentemente, Frank, esta es una película, como decimos, que ya vimos. Es exactamente lo que hizo Hugo Chávez. La escasez de medicamentos, la escasez de alimentos, la desprotección al campo, el pisoteo de la agricultura y la autosuficiencia alimentaria, todo suma para tener una compra y control del pueblo. Es controlar al pueblo, controlarlo a través del hambre, a través de la salud, que les asegure que no van a requerir eventos violentos para mantener el poder. Y todos estos grupos de tipo, digamos, subversivo, guerrillero, grupos de choque que están trayendo del extranjero, pues lógicamente ellos esperan no usarlos, pero están preparados. Estas fortalezas que hemos visto, rusas, espionaje, que ya claramente está documentado que la mayor cantidad de espías rusos están en nuestro país, pues te habla de algo que en tu programa hemos mencionado muchas veces. La apuesta que tiene el gobierno de la 4T y el sistema político mexicano es por el eje Rusia, China, Irán. No es por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, no es. Y entonces ellos están haciendo toda la tarea para convertir en el Ucrania a México, donde se puedan dar batallas entre estos dos poderes con sacrificio pues de vidas humanas, alto peligro en México. Los cárteles del crimen organizado van a jugar un papel importante, porque ellos a la hora que lavaron dinero han generado también compromisos con el gobierno de ser un brazo sucio para aplacar a la sociedad civil en el momento que se dé cuenta que ya no puede salir del país, que tiene que pagar un piso, dado que ya los marinos son los que controlan todos los aeropuertos o los militares controlan todos los aeropuertos de México. Esto, Frank, como decimos, es una película ya vista. La tristeza es la cortina de humo que se ha creado y que tú veas a todos los mexicanos distraídos en creer
que el Blue Demon le va a pegar al perro aguayo, Xóchitl le va a pegar a Claudia. Cuando vuelvo a repetir, ellos van a ponerse de acuerdo en los trucos de mañana para que parezca que hay democracia. La tela y la cortina de humo es engañar al pueblo con una supuesta democracia. Y como puede todavía resquicios en la ley que permita que los mexicanos elijan y no solo voten por las opciones que deciden Alito Moreno, Marco Cortés y López Obrador con su equipo Mario Delgado y compañía, cuando tú ves expresiones, Frank, como en Xóchitl, de decir que Marcelo Ebrard ha hecho un excelente trabajo, que si llegara a ganar, hay mucha gente de Morena muy aprovechable. ¿Cómo? El señor le mandó el avión a Evo Morales. El señor abrazó en la cuarta reelección a Daniel Ortega. El señor permitió la invasión de inmigrantes a México en forma indiscriminada. El señor Ebrard le dio el águila azteca al dictador asesino cubano. Entonces dices tú, oye, ¿la señora Gálvez es ignorante o es parte de ellos? La conclusión de los pensantes de México es que es parte de ellos. Y entonces se entiende que haya también dicho esta historia de que Andy López Obrador, hijo del presidente actual, le ofreció ser senadora por Morena. Y trae tal nivel de desparpajo que dice que sí, ella está de acuerdo en la interrupción del embarazo, está de acuerdo en que se amen los unos a los otros, en que no hay una total libertad de pedofilia, de pederastía, porque ella lo que promueve es ámense como quieran unos a otros, no importa nada, a un perro, hagan lo que tengan que hacer. No estoy hablando mal de los perros, quiero mucho a mi perrita, pero me refiero ya a niveles de Sodoma y Gomorra, porque ella representa esos valores marxistas, trotskistas y leninistas. Entonces, Frank, el engaño formidable aquí, pues es hacerle creer a la gente que Blue Demon es diferente al perro aguayo. Y bueno, ahí lo estás viendo tú, nadie como ella fue la mayor promotora de Armando Guadiana, que es un contaminador del uso de combustibles fósiles en CFE y que intentó ser gobernador de Coahuila, nada más porque se defendió muy bien en Coahuila la gente, pero este señor sería el gobernador, que es el principal socio de Manuel Bartlett en la venta de carbón de sus minas. Pero así como ves eso, pues ves destapando a Xóchitl, destapando a Claudia Sheinbaum. Y son tan hábiles el gasto de dinero que están haciendo que te quieren hacer aparecer cuando ella se siente orgullosa de sus orígenes en la Liga Trotskista Obrera, que dicen, bueno, es que era cuando estaba joven. A ver, espérame, aquí tengo un video de apenas hace 4 años. Ella dijo que era una estupidez educar a los indígenas de México, que si ellos quieren estar jodidos, que ahí sigan, cuando ella había sido manejado 6 años el Instituto Nacional Indigenista. Y con un desparpajo, Frank, que le hace ver a la gente como natural, así lo dijo, meterse peyote, hongos alucinógenos y hacer ceremonias de ayahuasca en la que se encuentra con ovnis, Frank. Entonces, oye, como decía en alguna ocasión Trump, yo puedo matar a alguien aquí en el escenario y me van a hacer presidente. O sea, no estoy hablando, son proporciones muy diferentes, pero dices, es tal el empujadero, Frank, la cargada de los Zuckerman, los Oscar Mario Ramón Beteta, Enrique Quintana, Aguilar Camín, toda esa bola de gentes que dijeron crúzate de brazos, Beatriz Pajés, Alasraqui, Carlos Loret, no, la cargada es por Xóchitl, vámonos todos, Televisa, TV Azteca, todos inflando un globo para dar la impresión de que apareció Blue Demon y que se va a pelear con el perro aguayo cuando son compadres amigos. Frank, nunca había visto el nivel de descomposición tan descarado, tan cínico,
que es capaz de manipular y engañar a la gente ya desnutrida de México. Sí, ingeniero Lozano, y tienes mucha razón. Mira, honestamente, toda la semana he estado investigando y Xóchitl Gálvez, para hacer todo este teatrito, desde que fue a hacerle los favores a Guadiana y todo, allí cobró 50 millones de pesos esa bailadita. O sea, ella sabe hacer negocios sucios, pero de lo lindo. Está peor que las teiboleras. Esa sí te saca el dinero sin darte cuenta. Bueno, este cuento de Xóchitl Gálvez es la peor farsa que puede verse en la política mexicana. Y lo peor es que tienes razón. Todos los periodistas, con algunas excepciones, están vendidos a seguir ese circo. Es correcto, Frank. Gálvez es un globo que cuando López quiera lo revienta y la manda a la basura. Y es correcto, Frank. Es correcto. Entonces, mira, Frank, nomás déjame nada adelante, concluir, ingeniero Lozano. Sí. Dime si alguien ha mencionado que se perdió esta semana ya uno de los grandes negocios de México que por más de 20 años se había trabajado y se había luchado. Este Super Bowl del 2024, el aguacate mexicano va a brillar por su ausencia. López Obrador, aquí informamos cuando metieron a los carteles a controlar la zona aguacatera. Y el líder empresario del que hizo grupos de autodefensa tan pronto anunció que pedía a las autoridades que fueran a Michoacán a hacer su trabajo en materia de seguridad, a las horas fue rafagueado por miles de balas de rifles automáticos, y peritos que recogieron evidencia dicen que municiones y evidencias de las armas son de las que el ejército le está dando a los carteles. O sea, López acabó esta semana con un negocio más. El gran negocio, orgullo de México en Estados Unidos, el negocio del aguacate mexicano se acabó. Se acabó porque López Obrador lo acabó, ingeniero Lozano. ¿Y qué respuesta da el señor? Ninguna, y está Xóchitl bailando muy a gusto. Claro. No, inclusive, Frank, mira, creo que es importante que todos nuestros paisanos recordemos aquella historia del doctor Juan Manuel Mireles y de Hipólito Mora. El cerebro de la creación de autodefensas de aquella época fue Hipólito Mora, que en paz descanse. Después de que meten a Juan Manuel Mireles, al doctor, en la cárcel por traer armas, según esto, de ese grupo de autodefensas, lo acalambran en el Ceferezo de Hermosillo, al grado tal que hasta aceptó ser diputado de Morena y al rato andaba jefe de la unidad de salud. O sea, lo compraron y terminó tristemente la vida de Mireles. Una vida que pudo haber pasado a la historia como un héroe mexicano, pero que indudablemente me imagino que con los problemas de crónicos degenerativos que él tenía, en la penitenciaría o Ceferezo de Hermosillo terminó por vender su alma a Morena. Se dobló. Hipólito Mora continuó, y que en paz descanse, efectivamente fue acribillado y calcinado la semana pasada por elementos que traían armas claramente producto del ejército. Pero no solamente él, acabaron con uno de los principales activistas, de quien se me va el nombre, Frank, en Apatzingán. Fue callado por el gobernador cuando él dijo que era evidente que el gobierno de Morena en Michoacán, junto con López, habían decidido acabar con los aguacateros, los limoneros,
y que la tierra caliente fuera ya exclusivamente del crimen organizado. Entonces, Frank, estamos viendo esta película de terror. No habíamos hablado del coche bomba en la carretera de Celaya a Salvatierra. ¿Cuándo habíamos visto eso en toda mi vida? Nunca, Frank. Un coche bomba que hiere a 6 personas, mata a 4. ¿Cuándo habíamos visto esos actos terroristas en México? Y López los está causando y siempre con una cara de que tiene otros datos. Pero eso no es lo peor, Frank. Si no es escuchar a los supuestos candidatos de oposición, fíjate decir lo siguiente. El caso de Xóchitl. Lo mío no es la venganza. Mismas frases de López. Yo no voy a perseguir a nadie si llegase a ser presidente. Van a tener y vivir en completa libertad. O sea, ya les está dando un certificado de impunidad, Frank. Siendo candidata. Dices, oye, pues, ¿qué dijeron anoche? Oye, sí se vale que me digas machista, pero desde ahorita voy preparando el terreno de que tampoco la gente sienta que yo soy un delincuente, aunque lo sé, porque tú sí lo sabes. Pero fíjate a dónde llegan las mentiras, Frank. Escucharle a gente de la categoría. Mira, ahora entiendo por qué Pedro Ferriz ya aventó el paquete, dijo ya me salgo después de 50 años de 2 generaciones, etcétera. Pero vamos al tema. ¿Te puedes imaginar tú, Frank, que alguien pudiera platicar con este calificativo? Una empresaria exitosa. ¿Qué hice, Frank? Bueno, déjame entender que es una empresaria exitosa en México. Y descubro que la compañía que tiene un rimbombante nombre de High Tech Services es una taller de instalación de conmutadores, cámaras de vigilancia e internet. ¿Sabes esta empresaria exitosa lo máximo que logró en nivel de fuentes de trabajo que creó? 22 empleos, Frank. El taller mecánico que repara mi carro tiene más empleados que esa empresa exitosa que le están tamaleando y dando atole a los mexicanos con el dedo de que una niña que vendió gelatinas creó una empresa exitosa, que es un taller que instala conmutadores en edificios de departamentos, etcétera. Yo no le desprecio el haber creado 22 fuentes de trabajo, pero después de 30 años de fundada la empresa, a los 16, ella decidió por el camino político hace 14 años. ¿Por qué? Porque en el camino político ese sí le iba a dejar dinero. El taller de High Tech Services nunca pasó de 22 empleados y seguramente la mitad de ellos por honorarios, subcontratados y en base a proyectos. Ni siquiera fuentes de trabajo de tipo base, definitivas. ¿Cómo alguien, Frank, le puede mentir a los mexicanos en su cara de calificarla de empresaria de exitosa cuando yo te presento 10 millones de microempresarios mejores que ella? 10 millones, Frank, al menos. Porque la cantidad de microempresas que hay en México que generan más de 20 empleos o 30 empleos son millones. Entonces, ¿por qué engañas a la gente? Yo digo, nomás dile la verdad. Lo que pedimos es la verdad. A ver, cuando hablas de una empresaria exitosa, ¿de qué estás hablando? Globalizó la empresa, está en 40 países, tiene de 200,000 empleados, vende más de $2 billones. No, es un taller que hasta malinchistamente se le llamó High Tech Services, SADCB, con 22 trabajadores. Eso es. Entonces, Frank, de veras, todos los compañeros que hemos estado luchando por un México nuevo, un México potencia mundial, que es a lo que me gustaría un poco dedicarle algo de tiempo, si tú estás de acuerdo. Decimos, ¿hasta dónde ha llegado México? Esto es totalmente surrealista. Una cargada de gente que terminó secundaria, Frank. Gente que terminó secundaria. Yo te lo entiendo de una persona que no terminó primaria, pero de alguien que terminó la secundaria, ni siquiera profundizar, porque le dicen que la cargada, al estilo allá de, ¿te acuerdas de López Portillo y todo? Es por ella, vamos. Y está el presidente Coparmex y el de la Canaco y todos enloquecidos, Frank, con la xochilmanía, como yo vi la Alejandramanía en el Estado de México.
idéntica a la película, idéntica, no tiene diferencia. Lo único es que una se dio en un laboratorio que es el Estado de México y ahora dijeron, oye, nos jaló el show, funcionó la telenovela, repitámosla a nivel nacional. Oye, ¿quién nos gusta que sea la Alejandra del Moral que le va a levantar la mano a la mejor a Sheinbaum o no sé a quién? Pues Xóchitl se la va a levantar con gusto, con sonrisa. Son amigas, son comadres. Es más, ella la destapó, va al baile con ella, va a las fiestas con ella. Son igualitas, tienen la misma agenda, creen en lo mismo, son marxistas, son de izquierda. Entonces, Frank, nuestra propuesta es 180 grados. Por lo mismo, a lo mejor se vuelve hasta difícil explicarla, porque nosotros estamos ofreciendo, si ellos están ofreciendo negro, nosotros estamos planteando blanco, Frank. Ley y orden, Estado de Derecho, gobierno para todos los mexicanos, sin división, chairos y fifís, el dinero en el bolsillo del mexicano, no del gobierno, apertura total a la inversión extranjera, dando certidumbre y seguridad, una apertura para estar en las ligas mayores. Frank, tú lo captas eso muy bien porque lo vives, no en las ligas pequeñas, con Nicaragua, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba. No, vamos a donde tenemos que estar en los foros internacionales. México tiene todo para hacerlo, pero este sistema político ya le encantó orquestar la pobreza. Ya le encantó tener gente con falta de pensamiento crítico. Ya le encantó tener esclavos y súbditos que cuando ellos dicen la cargada es por aquí, por aquí. Cuando Joaquín López Dóriga diga por allá, por allá. Cuando Adela Micha entrevista a fulano y en un sector perfectamente identificado, Frank, que son exactamente los mismos que le dijeron a la gente que dejara las urnas vacías el 10 de abril del 2022. Los mismos que dijeron que había que defender el INE cuando ya quedó desmantelado completamente. Los mismos que prometieron esperanzas con candidatos a modo, que finalmente cambiaron por embajadas y consulados para dejar el 72% del país en solo 3 años en manos de la dictadura militar castrochavista. Sí, ingeniero. Y respecto a lo que quieres mencionar del tema, a lo mejor esto no salió en México, porque recuerda que la Revolución Francesa pasó por los pensadores Rousseau, Montesquieu. Entonces, hasta que llegó un Robespierre que despertó y el pueblo va y toma la Bastilla, que era donde estaba el almacén de alimentos, para que la señora María Antonieta dijera, pues si tienen hambre, denles pasteles. ¿Te acuerdas de aquella frase? Ella creía que todo mundo vivía como Carla Adams, que todo mundo vivía como Andy López Beltrán, que todo mundo vivía como el Chocoflán. Ella creía que los pasteles se podían repartir y no se dio cuenta que el hambre ya había crecido, como la vemos hoy en Tabasco, Chiapas. Y aquí me decía una persona, Gilberto, ¿cuándo crees que nos llegue al norte? Y yo le decía, mira, a diferencia de Venezuela, el norte va a resistir más. A lo mejor terminamos formando la nueva república del nuevo Reino de León y nos separamos por completo de estos socialistas. Porque tú lo acabas de ver, Frank, el recibimiento que tuvo la señora Sheinbaum, la señora Ebrard aquí los escupe la gente. Yo creo que ofenden de más. Me parece agresivo lo que ocurrió en este restaurante, donde califican de destructoras e insultan a la señora Sheinbaum. Pero la verdad es que lo merecen, Frank, lo merecen. Y es que aquí... Perdóname, te interrumpo. La señora no está para menos. No está para menos. ¿Cuánta gente no puede usar el metro en los últimos 2 o 3 años por los daños? Ahora, yo no creo que estas noticias hayan salido en... A ver, Frank. Sabes que en los últimos 3 días los franceses han ido a quemar las casas de los alcaldes, de los diputados, de los congresistas franceses porque no les están cumpliendo. Yo creo que esto no lo han sacado ni en Televisa. Claro que no, Frank, sería un estímulo tremendo. Hay muchísimos mexicanos que ya quieren hacer eso.
hemos estado inclusive cuidando ese aspecto, porque no tienes idea, Frank, aunque las redes sociales empiezan a ser el medio real de conocer la verdad, porque esto no lo ves en los medios nacionales, pues Frank, ¿cuántas veces he escuchado de irle a quemar, de irle a tomar, ir con actos violentos a poner ya a todos estos políticos en orden, verdaderamente acabarlos, exterminarlos? Y yo siempre tenemos que hacerlo pacíficamente, no podemos cambiar de un grupo violento a otro, no se vale. Pero sí, Frank, pues en las redes sociales, claro que hemos visto estas imágenes. Platica. La familia del alcalde de París escapa de ser atacada. De milagro lo salvaron. Y París está en llamas porque la gente ya está cansada, ingeniero Lozano. Y yo no dudo ni tantito que esto pase en México antes de que venga esta elección, ingeniero Lozano. ¿Qué te parece? Me duele decirle, Frank, pero pues sí hay una probabilidad. Hay una probabilidad. Frank, la verdad es que cuando la gente se empieza a salir del círculo, digamos, acarreado, pues no pasa. Frank, las mentadas de madre son al minuto para todos ellos. Ingeniero, perdóname que te interrumpa. Te perdí un minuto cuando dijiste sí hay una probabilidad. ¿Me podrías repetir lo que dijiste, por favor? Sí, con gusto, Frank. Para darle secuencia a toda la gente que nos escucha, Frank nos platica ya en la situación extrema que se vive en París, en Francia. Ya hasta salvando a la familia del alcalde ante ya el tumulto de gente que está harta de las mentiras, del engaño, de las promesas. Y yo decía, Frank, que sí hay una probabilidad de que eso ocurra, como tú bien lo dices, antes de la elección. ¿Por qué? Porque lo notas, Frank. Ahorita los acarreos son muy controlados, son con gente pagada, pero cuando se les sale un poquito de la periferia de control, la forma en que reacciona un Adán Augusto López, una Sheinbaum, un Ebrard, y al rato con los otros va a pasar lo mismo, las taparroscas, empieza a ser violento. Son mentadas de madre muy fuertes, Frank, muy agresivas, muy más allá que el insulto, es un resentimiento y rencor de la gente que parece que están a punto de agarrarlos a golpes. Y eso no lo van a poder controlar, Frank. Ahorita lo que están haciendo ellos es que todo lo que los rodea está pagado. Ahí está bajo sueldo. Son sindicatos afines pagados con una lista. Pero bueno, Frank, lo acabamos de ver en la celebración del 5º año de gobierno de López. Y ahí están, nadie lo puede esconder. La gente fue obligada al Zócalo y mientras López está hablando, la gente se está yendo. No le interesan ya las mentiras, no le interesa ya la tole con el dedo. Y te estoy hablando de cantidades de gente que inundan las calles de la avenida 5 de Mayo, de la avenida Septiembre. Y López estaba hablando, Frank, la gente ya le perdió el respeto y se quedan nada más las sillas con su gobierno, las corcholatas, las fotos, pero la gente ya se hartó, porque ellos sí están viviendo el 40% más caro la canasta básica. Ellos sí están viviendo que las remesas que le mandó su familiar después del sacrificio que hace vale 15% menos. Ellos sí están viviendo que no hay medicamentos, que las cirugías se las están programando para dentro de 6 meses y que se les murió el abuelo y se les murió el tío porque no lo atendieron. Entonces, Frank, esto no lo puedes ocultar. Como dicen, te engaño una vez, ok. ¿Engañas a todos una vez? Sí, pero engañar todo el tiempo a todos no se puede. Entonces se les va a caer el teatro en una forma violenta, muy violenta. Y más ahorita, Frank, creo en mi opinión que hay un error estratégico en inflar esta burbuja de Xóchitl porque está muy fuera de tiempo. Esta burbuja, si hubieran sido más astutos y le hubieran hecho caso al embajador de Venezuela en México, la inflan allá por enero, no ahorita. Ahorita la gente se va a dar cuenta que era una cortina de humo.
que era un engaño, que era una burla a los mexicanos. ¿Y por qué? Porque hay suficiente tiempo para que la gente no sea engañada, que la señora del pueblo de la que viene, todo el mundo hablan mal de ella. No es cierto que era una indígena. A lo mejor anduvo descalza porque le gustaba andar descalza y vendía gelatinas porque sus papás tenían un comercio. Eran clase media, si tú quieres, no media alta, pero era gente, o sea, no es cierto. Sus papás no hablan otomí. A lo mejor los abuelos sí. Entonces, todo ese engaño va a salir, Frank, va a salir. Entonces, creo que se adelantaron demasiado, peligrosamente, porque la gente cuando ve el engaño que significan estas taparroscas que supuestamente van a competir con las corcholatas, se van a dar cuenta que están puestas de acuerdo. Así es, ingeniero. Y perdón que no te he dejado hablar de tus prospectos de campaña, pero ella menciona mucho que tiene una hermana en la cárcel, pero no dice por qué está en la cárcel esta mujer. Sí, bueno, la hermana tiene 11 años en la cárcel. Es increíble que diga que la torturó García Luna cuando ella le aceptó a Felipe Calderón ser candidata del PAN a la delegación Miguel Hidalgo. O sea, hay unas cosas ahí contradictorias, Frank, pero efectivamente tiene 11 años en el bote. Ella pertenecía a un cartel, creo que se llamaba Los Toronjos, algo así, y participaba en cuestiones de secuestro y extorsión. La hermana de Xóchitl. El papá es un alcohólico bien conocido, poco recuperado y rehabilitado, que evidentemente dejó traumas fuertes dentro de la familia por un comportamiento violento, estando alcoholizado. Entonces trae una historia muy triste, la entendemos, entendemos por qué de su comportamiento. Creo que ella nunca se soñó estar en una fiesta con Carlos Slim, nunca se soñó abrazar a Diego Fernández de Ceballos, estaba ni en sus más opioides sueños o pesadillas el picarle el ombligo a Carlos Salinas de Gortari en una fiesta. En fin, creo que está viviendo una fantasía tipo Cenicienta, lo que la hace muy buena actriz para una película, pero finalmente es una película y saben que la gente que no es real y la gente ya se cansó del atole con el dedo. Pero efectivamente, Frank, ella, así como la empresaria exitosa que es, espérame, tiene un taller de 22 personas. ¿Qué más? No, pues tiene una hermana que la torturaba a García Luna, sí, pero ella aceptó ser delegada de la Miguel Hidalgo con el PAN. Entonces no entendemos. A ver, y también si sabías que perdió la lucha por la gubernatura de Hidalgo. Ella perdió. Y perdió también ser jefa de la Ciudad de México, precisamente con Claudia Sheinbaum. Y ella está de senadora becada, es pluri, nadie votó por ella. Entonces, cuando tú empiezas a desmenuzar la margarita, te das cuenta que ella tiene que ir en bicicleta al Senado para repetir la lección del suru que le dio su maestro, López, y engaña a la gente de una sencillez, claro, a lo mejor con 3 carros que la van blindando, pero hace el show populista de izquierda bien conocido, que se traga pues la gente débil de mente, hipnotizada, anestesiada, y dicen, mira qué sencilla mujer, sí, vete a ver cómo vive Nicolás Moliendo, que era el chofer del suru de López, ahora es un empresario exitoso. Entonces, Frank, esta película ya la vimos un chorro de veces, muchas, no es una ni dos, es una saga. Entonces, la pregunta, Frank, para los mexicanos que nos estamos haciendo es, ¿a qué hora rompemos este círculo perverso? ¿A qué horas dejamos de creer en los políticos que nos han traído a donde estamos? Porque el PAN dejó al PRI y el PRI dejó a Morena. Porque ellos brincan de un lado a otro. Porque ya no saben Lili Telles si es de Morena, si es del PAN o del PRI. La misma Xóchitl dice que no está afiliada al PAN, pero han vivido y mamado 14 años de los favores que le ha hecho ese partido, que a lo mejor le dieron más que lo que le ofrecía Andy López Beltrán, pues por ahí se fue. Pero ahora resulta que te quieres parecer ante la gente como independiente. A ver, ¿a quién tratas de engañar? Fueron 14 años mamando en el PAN. Por favor, perdón por las palabras. Pero a mí, fíjate, Frank, yo respeto a Xóchitl como mujer. Quiero que eso quede muy claro. Y admiro lo poco o mucho que haya avanzado en su vida, hasta la parte oportunista política que ya ahí ya no
ya le perdí el respeto. En esa parte de emprender fuentes de trabajo, hasta ahí te la respeto, y alguna vez la escuché siendo esa empresaria que algún momento dio por ahí una charla en Coparmex, te estoy hablando de hace 25 años. Ahora es otra cosa, es una política. Es una política que yo le he retado a debate respetuoso y no se atreve. Contesta lo mismo que contesta Marcelo Ebrard. Exactamente lo mismo que me contesta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no quieres debatir con un ciudadano? Te voy a tratar con respeto, pero yo te voy a hablar con hechos y datos. No, lo mismo, se comporta idéntica. Yo no noto diferencia entre unos y otros. Pero voy al tema, Frank. Yo a veces me gana un poco la euforia y sé que ya mi papel ya no es de activista, mi papel es de unión, de conciliación de México para ir a una potencia mundial, y lógicamente mi perfil tiene que ir moderándose hacia allá. Pero hay una parte que me es muy difícil, Frank, ver cómo engañan a los mexicanos. Esa es la parte, Frank, que me es muy complicado. Yo se lo digo, no me gusta que engañen al pueblo mexicano, no me gusta que, o sea, siento como si se lo estuvieran haciendo a un hijo mío, a un nieto, y porque afortunadamente yo he formado a mis nietos, algunos ya tienen 15 años, otro tiene 17, afortunadamente a ellos ya no los engañan, y ellos se dan cuenta de inmediato. Oye, a ver, abuelo, déjame entender, ¿esta señora es la misma que se vistió de dinosaurio? Sí. ¿Es la misma que se encadenó ahí a la curul? Sí. Oye, ¿y denunció a López por los delitos que ha cometido? No. Oye, ¿se copió lo que tú hiciste de tratar de entrar a la mañanera? Pues sí. Oye, ¿esta señora qué no fue la que también... Un payaso, Fran. Un verdadero payaso. Y no se atreve los intelectuales mexicanos, al ver la cargada tan fuerte y el dinero que está detrás, a decirle la verdad a los mexicanos. No lo dicen. No dicen que no presentó nunca ninguna iniciativa. No dicen toda esa parte oscura del foro que le premió en Davos por algo, porque iba a ser un títere del Foro Mundial para instalar la despoblación en México. Exactamente, ¿no? Y todo lo que ella acepta de formar parte de organizaciones internacionales comunistas. Ella trabajó en empresas que lavaban el dinero de Fidel Castro en México. Así es. Fue muy bien conocido. De hecho, hay hasta un video que presenté hace algunas semanas, donde ella reconoce todo eso y trabajó para empresas de Fidel Castro. Pero ahora obviamente lava todo su pasado y dice que es la candidata que, porque cuando fue al Zócalo a reclamarle a López el derecho de réplica, y que dice la gente le gritaba: Xóchitl, sálvanos. Por favor, eran las 6 de la mañana, eran puros periodistas. ¿Cuál Xóchitl? Me recuerda a Ana Bárbara, la cantante, que nunca era famosa, nunca le daban un disco, y su papá era chofer de un autobús, y lo que le dijo el papá fue muy interesante. Le dijo: hija, cantando aquí en el autobús no vas a salir de la siguiente terminal. ¿Por qué no te vas con este dinerito y le cantas al Papa en español? Y se fue y le cantó, y ella reconoce que allí despertó a la fama mundial. Siempre hay mexicanos visitando al Papa, siempre hay mexicanos fervorosos, empresarios, políticos, diciéndole, pidiéndole algo al Papa. Así es. Y en México, tristemente, y más con el de López, no es el país de las oportunidades, ingeniero Lozano, pero yo sé que en tu agenda tienes un plan para hacer de México el país de los mexicanos, retomar la democracia y hacer México libremente un país de oportunidades. Danos libremente un antecedente antes de cerrar. Con todo gusto, Frank, y ya será materia de que podamos platicar la visión que tenemos de ese México nuevo.
ese México potencia mundial, ese México con valores. Lo primero, Frank, que quiero destacar, porque no pretendo explicar ahorita los 17 puntos, es que el mundo ya tiene las lecciones aprendidas de cómo convertirse en un país avanzado. No es una teoría, es una práctica exitosa que otros países han hecho. La ley y el orden. Un país con Estado de Derecho tiene muchísima más posibilidad de avanzar, desarrollarse y progresar. Por lo tanto, la visión del México nuevo y el México con valores, Frank, destaca el que tope donde tope, nadie por encima de la ley. La impunidad se acabó, tolerancia cero al delincuente, porque si no tenemos esa acción, vamos a seguir en un círculo perverso. 2, un México unido, en el sentido de que aquí no hay chairos y fifís, todos somos mexicanos. 3, un México que no permite el adoctrinamiento en el asunto de conformarse con un par de zapatos con 200 pesos en la bolsa. Un México que busca un pastel más grande, que es la única manera en que puedes erradicar la pobreza. La pobreza nunca se ha erradicado con prácticas de izquierda, con prácticas de acabar con el pastel y según ellos repartirlo en lugar de hacerlo más grande para que las rebanadas sean mayores. El México nuevo, Frank, es un México también con valores, donde el derecho a la vida, a la verdad, a la justicia, a la libertad y a la propiedad privada son no negociables. El México del que hablamos, Frank, es un México con un fiscal de hierro, con una verdadera persecución de los delitos en donde no influyen enfoques políticos. El México nuevo es un México que se abre a la inversión, a la cooperación internacional, que aprovecha su vocación y posición geográfica para decir, aquí México es el país más atractivo para que tú inviertas, porque te damos primero que todo seguridad y después te vamos a dar y te damos también certidumbre jurídica. Ningún país ha erradicado la pobreza sin crecimiento económico, Frank. Ningún país ha acabado y abolido la pobreza acabando con los aspiracionistas, con los soñadores, con los talentos que se salen fuera de serie. Hay que aprovecharlos. El México nuevo del que hablamos nosotros es un México que le apuesta a una educación de clase mundial. No podemos competir con adoctrinamientos ideológicos que nos van a llevar a acabar con el pensamiento crítico de los niños. Tenemos que estar comparados con parámetros internacionales y seguiremos las prácticas de los pueblos que han mejorado su nivel de educación, tanto en calidad como en cantidad. El México nuevo no puede pensar nada más en mano de obra exportada como esclava. Tiene que apostar a la mente de obra. Y eso no debe de verse como un tache, Frank, como un tache, que los mexicanos tengan que salir del país para poder sobrevivir. Ese es un tache. Será definitivamente un error histórico estar celebrando remesas, porque cada un peso de eso significa que hubo un mexicano que se desarraigó de la familia, de su cultura, de su tierra, de donde quedó su ombligo, como decimos los mexicanos. El México nuevo, Frank, no pone en tela de duda la libertad de creencias religiosas y no vamos a permitir que a esta libertad religiosa el gobierno le imponga rituales chamánicos, peyoteros, ayahuasqueros y cosas del sincretismo que se supone que quedaron en la parte prehispánica, cuando todavía nos comíamos corazones de nuestros compatriotas. Tenemos que entender que vamos a la civilización, no a la militarización, Frank. Son 17 puntos concretos. Definitivamente apostamos a las energías limpias, apostamos, y con eso cierro, Frank, a que siempre será mejor que los mexicanos tengan el peso en el bolsillo ellos a que lo tenga el gobierno. Siempre. El gobierno siempre va a ser inepto, tarado y poco eficiente para invertir ese peso. Que esté en el bolsillo de los mexicanos. ¿Eso qué significa? También abolir impuestos que simplemente hinchan las arcas
para despilfarrarlo en proyectos faraónicos que son simplemente rituales al poder y que no conllevan verdaderamente al desarrollo de la infraestructura mexicana. Entonces, abatiremos impuestos que simplemente es para pagar inspectores que estorban el libre emprendedurismo de los mexicanos. Mira, Frank, con esto cierro, porque esto le ha encantado a muchos mexicanos. Gracias, ingeniero. Hay mucha expectativa y te quiero decir algo. Aunque los medios pagados en México no te entrevisten, gracias a Dios y a través de este micrófono, hasta esos mismos medios te escuchan. Mucha gente. Hay algo que te dije antes de empezar el programa y no lo puedo decir. Te lo voy a demostrar y a decir tan pronto me sea posible. Pero hay Gilberto Lozano para rato. Gilberto Lozano no es un engaño y por eso está guardado como el platillo principal. Hay mucha gente, yo lo percibo así, mucha gente se llena con la botana. ¿Qué es la botana? La comida chatarra, los chips, la salsita, ese es Xochitl, esa es la Lili Telles. Curiosamente ahora sí la Lili Telles está hablando de cómo regular los medicamentos. 4 años después. 5 años después, ingeniero Lozano, con todo respeto, es algo estúpido, para no llamarle estúpida, porque de todo se ofende. Entonces, no los entiendo, ingeniero. No hay senadores, no hay legisladores, no hay oposición. Tenemos todo el año diciéndolo. Y la elección del Estado de México, que era el laboratorio del 2024, se vendió. Y Gilberto Lozano, la esperanza de México. Lo único que me preocupa, ingeniero Lozano, es que hay una negociación secreta, Salinas de Gortari, López Obrador. Y por eso salieron a relucir las 8 y todos. Y dentro de esta negociación traen a Damián Cepeda, que yo honestamente, cuando hablé con los militares que me hablaron de la relación Osorio Chong, Rosario Robles, Damián Cepeda es un trapo para limpiar si no les funcionan las corcholatas y si fracasa Lili Telles, Xochitl Gálvez. Y qué lástima porque tú le ofreciste una muy buena oportunidad honesta. Ahora ya no tiene cabida. Y Salinas de Gortari ya está metiendo la mano en esto. No me huele nada bien, ingeniero. Solamente dime si estás de acuerdo o si me equivoco. Bueno, Frank, sí, efectivamente he visto la posición de Damián, pues de total derrota. No creo que sea una persona que se quede detenida. Él apostó a que se iba a quedar clara la verdad de que Alito Moreno realmente trabaja para Morena, de que lo poco que quedaba del PAN no lo iba a terminar de destruir Morena, y ha venido recibiendo bofetada tras bofetada. Creo que está viviendo su bautizo en el mundo de la política de alto nivel. Yo no veo en él mala intención, es parte del infantilismo político que él ha tenido que vivir, y en ese sentido, pues mira, yo creo que tiene cabida en un segundo o tercer nivel del gobierno que vamos a formar ahora que lleguemos los ciudadanos al poder. No lo descarto, creo que ya van a ser patadas de ahogado lo que se pueda hacer. Como tú bien lo dices, ya son 5 taparroscas que han caído en este juego de las sillitas de Alito Moreno, que es el que más se debe estar divirtiendo con este juego de las sillitas, cuando ve bajarse a Claudia Ruiz Massieu, a Lili Telles, José Ángel Gurría, Alejandro Murat, la propia Claudia Ruiz Claudia Ruiz Massieu. Entonces, Frank, la gente la traen divertida, el atole con el dedo está todo lo que da, el sistema político sigue haciendo más de lo mismo, y si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener lo mismo, y le estamos apostando
a que se abra una luz que llega a México dentro de la oscuridad y despierte a los mexicanos para decir a qué horas vamos a hacer las cosas diferentes. Dios te bendiga, Frank, Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a México. Gracias y saludos. Y hay muchos comentarios positivos a tu candidatura. No los puedo leer porque se me va el programa en ello, pero tienes miles y miles y miles de seguidores, ingeniero Lozano, y no estás solo. Luego platicamos más. Muchas gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.